Amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos sean a nuestra emisión número 50. Y ahora sí, Juan José, llegamos a nuestra emisión del medio centenar de casi un año de que iniciamos en este programa semanal con los análisis y reflexiones, pues, eh, según yo, críticas y objetivas sobre el acontecer político de nuestro país, que pues por supuesto nos está llevando a tratar de analizar desde una óptica de hechos, de conectar puntos, los actuares y las decisiones que ha tomado nuestro presidente con respecto a la 4T y pues poner o señalar lo que nosotros consideramos que no son eh, adecuados o que pueden marcar ciertos caminos que no necesariamente nos gusten o que sean lo mejor para el país, pero que en aras de esta cuarta transformación pues está llevando el presidente, muy a pesar de que hemos indicado, señalado en repetidas ocasiones los errores que pudiera tener y que con el paso del tiempo pues hemos aquí demostrado justamente esos errores que habíamos previsto antes de que ocurrieran. Y en este marco, en este programa 50, pues creo que nos encontramos con dos situaciones muy particulares que habíamos señalado desde el principio y que tiene que ver con las decisiones que toman las cámaras en el Poder Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, a partir de intereses única y exclusivamente partidistas y no democráticos, es decir, no de lo que la mayoría quisiera o no de lo que la mayoría le pidiera a sus representantes que votara. Y tendríamos que recordar entonces que un representante en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, lo que tendría que hacer era llevar o ser portavoz de lo que dice la mayoría de sus representados en el distrito o en el sector que está pues, representando, valga la redundancia, Sí, y debería de llegar y votar por lo que dice esa mayoría, ese grupo de personas, independientemente de lo que él quiera o ella quiera o de lo que su partido le esté pidiendo. Y en esta semana nos encontramos con dos decisiones que son fundamentales y que son muy importantes y que se dieron así por simple interés partidista, uno y otro por petición del presidente. O sea, una petición expresa que comentaremos en algún momento porque pues fue una petición que hace el presidente de manera directa, pero después finge demencia y dice, ay, pues es que se les ocurrió a los diputados y yo la avalo, ¿no? Yo digo que está bien, lo cual, esos son los actuares que me parece que no son los adecuados ni los pertinentes para una figura presidencial. Y me refiero primero a la pues aprobación, pero ya entrada en vigor inmediatamente al otro día, es decir, el martes se aprobó, el miércoles entró en vigor, no se han establecido los mecanismos para que funcione y esto se está previendo que ocurra para el 2022. Ya lo comentaremos, pero tiene que ver con la creación de un padrón de datos biométricos a partir de líneas telefónicas celulares o móviles y que recaba toda la información biométrica de cada usuario que pueda tener una línea celular. Y por otro lado, lo que nos hace cerrar la semana y que pues prende alertas en todos los sectores, Juan José, es decir, a nivel legislativo, a nivel poder judicial incluso, es decir, adentro del mismo gobierno, por supuesto, los partidos, por supuesto, las instancias que son árbitros electorales, por supuesto, el sector empresarial, por supuesto, las inversiones extranjeras. Es decir, prende las alertas porque hay una iniciativa de ley para solicitar una prórroga en el mandato o en el periodo que ocupa como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, por 2 años más, que casualmente coinciden con el fin del sexenio del presidente. ¿Sí? Y pues estamos a muy buen tiempo para que esta extensión se dé acorde a esos momentos, aparentemente por una iniciativa que sale así muy en lo oscurito, es decir, lo quieren como no decir quién fue, pero pues se vota en la mayoría que sí se quede y al otro día que se vota el presidente dice, ay, por cierto, ayer a alguien se le ocurrió
la extensión del periodo del presidente. Y a mí me parece muy buena idea porque yo soy una persona que considera que Arturo Saldívar valdría la pena que se quedara. Y ¡pum! Explotan pues las expresiones de todo el mundo, ¿no? Y con eso, pues creo que tenemos para platicar de estas decisiones que llaman la atención porque, pues si en estos momentos estamos viendo estos detallitos que ahorita podrán parecer no muy significativos, Juan José, son muy importantes y muy trascendentales, pero los dos marcan el inicio de un camino que tal vez no queremos que recorra nuestro país. Y pues te doy la bienvenida, Juan José, y comenzamos como tú nos indiques. Claudio, pues como siempre, ya sabes, qué gusto saludarte. La verdad es que sí, me gustaría, en este caso, normalmente yo te doy o te agradezco el que me hayas invitado a esta iniciativa tuya, el cual, pues, por el simple hecho de llegar a 50 episodios, pues la verdad es que vale la pena que el esfuerzo que hiciste, la iniciativa que tuviste, porque como ciudadanos, al final y al cabo, yo siempre recalco eso, que vivimos en la República Mexicana, que vivimos el día a día de estas decisiones que toma este gobierno y que en mi caso muy particular, pues es un espacio donde yo puedo, pues de alguna manera, como ciudadano, no involucrado en la política, no especialista como politólogo, no pagado ni con algún interés particular para hablar en pro o en contra de alguien, sino simplemente pues dar mi opinión del termómetro que voy viviendo en el día a día. Y pues la verdad, llegar a 50 capítulos, pues qué padre, porque nos toca exactamente ya en una época de elecciones internas aquí en la Ciudad de México, y en particular con los puntos que tú estás dando, pues yo podría sacar un primer corte de caja con estos 50 episodios que llevamos hasta el día de hoy. Y pues para empezar, yo te podría decir que lo que estamos viendo o lo que tú acabas de comentar, que pues así sin más, pues ya va a entrar en rigor, pues este padrón, este registro de, de los datos telefónicos donde se nos obliga a que nosotros como ciudadanos demos toda la información y donde obtenga quien vaya a llevar a cabo este tipo de recabo de información, pues todos nuestros datos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues simplemente a que, pues por un lado, de entrada es anticonstitucional, o sea, eso no se puede llevar a cabo. Y el segundo que tú acabas de decir, el ampliar el mandato de Arturo Saldívar en la Corte, pues simplemente estos dos puntos para arrancar e iniciar, pues se contradicen a este presidente tan abierto a la democracia. Yo no vi en ambos casos ninguna consulta popular, yo no vi en ambos casos esa participación ciudadana del cual presume siempre López Obrador, y en ambos casos te pudiera decir que tampoco sé a dónde quiere llegar. En el caso de Arturo Saldívar, yo pudiera sacar ciertas hipótesis como ciudadano. Arturo Saldívar representa al Poder Judicial. El Poder Judicial es el que tiene la última palabra en las resoluciones, pues que no pueden resolver las instancias principales. Y yo quisiera pensar que él está viendo en esa ampliación pues algún beneficio político, donde yo no encuentro una hipótesis lógica, es en el por qué nosotros como ciudadanos tenemos que darle nuestros datos biométricos. Para poner en contexto a lo que nos escuchan, el dato biométrico es ese dato o esa información que solamente tú y yo tenemos como ciudadanos, que nos identifica
o nos diferencia de los demás, como pueden ser huellas táctiles, el iris del ojo, las facciones de tu rostro, el tono de tu voz, tu firma, tu ADN, ese dato que ningún otro individuo puede tener. Entonces, ahí sí me levanta de alguna manera un poco de preocupación y de sospecha, porque pues yo invito a los que nos están viendo que vean en sus redes sociales, cualquiera que sea, o que busquen en las redes sociales, en internet, en la información que ustedes se hagan llegar de primera mano, quién tiene un dato biométrico. Y México, de llevarse a cabo esto, sería el país número 18. Solamente 17 países en la actualidad lo llevan a cabo. Entre esos, déjame comentarte qué países son. Son China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Tayikistán, Afganistán, o sea, Cuba. ¿A qué quiero llegar con todo esto, amigo? Pues simplemente que ¿de qué le sirve a un gobierno? Yo sé, simplemente planteo la pregunta abierta. ¿De qué le sirve a un gobierno tener el control total de los gobernados? Al punto que cualquiera que me preguntara aquí, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿En qué me afecta a mí? Bueno, te afecta en que si se cometió un delito desde un celular que esté registrado a tu nombre, ojo, registrado a tu nombre, que puede ser robado, que puede ser extraviado, que puede hacer uso cualquier tipo de persona para fines buenos y para fines malos. Entonces, si de ese teléfono se comete un delito, entonces tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Ahí es donde yo veo el peligro, amigo, donde veo la vulnerabilidad de pues de esta forma de actuar, porque entonces, voy a poner una hipótesis, Juan José y Claudio hablan mal de López Obrador, de su gobierno o de cualquier participante de Morena. Entonces, de la nada, el que se ve afectado sí tiene el acceso y sí se siente amenazado y aludido y tiene el poder para acusarte a ti y a mí que de nuestro celular se está cometiendo un delito. Entonces, es una forma de controlarlo, porque mientras tú y yo comprobamos que somos inocentes, pues simplemente ya nos están amordazando, ya lo están utilizando como un medio de intimidación. Entonces, con esto te cedo la palabra. Para mí, las dos cosas están violando el estricto apego al derecho, porque por un lado, López Obrador, con el caso de Salgado Macedonio, dice que debemos de apegarnos a los protocolos que que el INE tiene y que lo facultamos nosotros constitucionalmente, y por el otro lado, él avala una iniciativa de un partido satélite como es del Verde Ecologista, que en el Poder Judicial se hagan modificaciones sin tomar en cuenta ninguna posición de derecho, de voz populi y de llevarse por una transición legal. Entonces, en ambos casos, por desgracia, pues simplemente López Obrador se contradice y en ambos casos no toma en cuenta al pueblo bueno y sabio, Claudio. Entonces, pues no sé tú qué podamos arrancar sobre esto que estamos platicando. Bueno, yo para conectar puntos y llevar a cabo nuestra metodología habitual, te voy a señalar tres aspectos que estoy viendo y que podemos conectar de manera directa unos y tal vez indirecta otros, pero creo que son muy importantes. El primero, efectivamente, en el contexto de la aprobación, primero de la propuesta y después ya de la promulgación de esta ley, viene una situación en la que se está tratando de disminuir una serie de delitos cibernéticos, principalmente la suplantación de la identidad, que se ha dado, dicen, aumentado en un gran porcentaje. Me llama la atención que sea uno de los argumentos principales para poder llevar a cabo este padrón,
cuando en los reportes que ha dado, pues primero Alfonso Durazo durante el tiempo que estuvo antes de irse de, de candidato a Sonora, y después esta señora Isela, que es la procuradora ahora, y que pues tú recordarás que cada determinado tiempo llegan a la mañanera y dan un reporte en el aumento de delitos y en la disminución de otros, pues siempre hablan del secuestro, de las masacres, del robo a casa habitación, del robo en mano armada con violencia en vía pública, del robo de vehículos y del feminicidio, en particular los últimos sesiones, etcétera. Pero ninguno de estos reportes hablan, ni siquiera lo mencionan, el de la suplantación de la identidad, es decir, no aparece en sus listas. Sin embargo, lo toman como pretexto para decir que necesitamos un padrón, porque con ese padrón, cuando lo tengan todos concentrado y lo tengan todos juntos, entonces van a proteger y van a ayudar a que no haya este delito que se está dando, dicen, de manera mucho más grande o mucho mayor a partir de que estamos en pandemia, porque pues la gente trabajando en casa pues tiene más vulnerabilidad ante estas cosas y bueno, eso hasta aquí me suena lógico, aunque repito, me brinca el asunto de que no haya este reporte en sus estadísticas. Yo escuchaba pues a varios analistas que estaban diciendo y me parece, voy a tomar uno que lo voy a tomar textual y que me parece interesante porque dice, es como si a ti te dijeran, oye, para evitar el robo a casa habitación de todos los ciudadanos, pues lo que vamos a hacer es que les vamos a quitar a todos sus llaves y las vamos a guardar en una cajita y las voy a resguardar yo, ¿no? Y entonces te voy a proteger para que a ti no se metan a tu casa. Entonces tú les dices, oye, sí, pero pues resulta que los robos a casa habitación no se dan mediante la llave, o sea, se dan mediante una violación a la privacidad, pues a lo mejor porque se brincan, porque rompen, es decir, no necesitan la llave, no importa, como yo tengo la llave, yo te voy a cuidar, ¿no? Entonces te voy a cuidar a ti. Pero entonces tienen una cajita de llave y entonces, como están todas concentradas, si llega alguien y se roba esa cajita de llaves, ya no solo estás en riesgo tú, sino toda la demás población que pusieron su llave en esa cajita por instrucción del gobierno, por mandato del gobierno. Y ese es el asunto, porque nadie te está garantizando cómo se va a cuidar la cajita, cómo se va a proteger, quién la va a cuidar y qué garantías hay de que no se roben esas llaves que tienen acceso a tu casa. Y por el contrario, no se está cuidando que las otras vías de violación a la privacidad de tu casa se refuercen, es decir, que haya más vigilancia, que no haya, que haya patrullas, que no haya gente sospechosa alrededor, es decir. Entonces, otra vez, están yéndose por una situación que no es la necesaria, la óptima, para un problema que se está dando, probablemente, porque, repito, el gobierno no reconoce que haya. Y entonces aquí dejo un punto para pasarme al otro punto. Hay un antecedente en febrero de 2019, estamos hablando de ya 2 años con 2 meses, Juan José, en el que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, emite una solicitud al INE para solicitar una lista del padrón electoral, pero que dé sus datos biométricos porque la Secretaría de Gobernación quiere tener una lista de datos biométricos. Y el INE dice, aquí la tengo, pero yo no la puedo dar, es decir, no tengo facultades. Ve, por favor, tú con la Cámara de Diputados y solicita que te la pueda dar porque yo no te la puedo decir. La resolución del INE en ese momento fue, no me niego, pero no te la puedo dar porque no tengo facultades jurídicas para hacerlo. Y entonces está insistiendo, ya sabes cómo acostumbran a hacer ciertos personajes de la 4T, Sí. que me extraña de Olga Sánchez Cordero, por quien es en su pasado, es decir, por haber sido una ex jueza, no la hace, no hace el camino correcto, se enoja y entonces hace. Y se niega, es decir, se niega porque no hay esta facultad para que se pueda pasar. Y entonces, en julio de 2020, la secretaria de Gobernación dice, ok, ¿sabes qué? Ya me olvido de esto y entonces la voy a pedir al SAT.
Y entonces va con el SAT y el SAT le dice, sí, te las puedo dar porque aquí sí tenemos estas facultades, pero pues la población es así y nuestro padrón del SAT es así. Y entonces dice, ok, no te preocupes, vamos a ir, vamos ahora con el sistema bancarizado porque desde hace años los bancos están obligados a recabar todos los datos biométricos de las personas cuando abren una cuenta y entonces resulta que el padrón es así, más chiquito todavía, ¿no? Y entonces dice, pues es que no nos sirve. Si juntamos el del SAT y el de los bancos y aún así, con las coincidencias que pudiera haber, sigue siendo un universo muy pequeño, no nos funciona. Y entonces me llama la atención que se olvidan del asunto, de repente se callan y pues van con las compañías de telefonía móvil y les dice, pues es que mira, por muy avanzado que sea el teléfono, y es decir, el equipo telefónico y que tome el reconocimiento facial y que unas cosas, no hay forma de que yo empresa, es más, no hay forma de que ni siquiera la empresa que fabrica el teléfono pueda darte los datos. O sea, la tecnología no permite eso porque Sí. protege justamente la seguridad de la información en cada equipo. Entonces, ok, por ahí no es el camino. Dicen, es decir, esto no me consta y obviamente no tengo la información, pero dicen que se acercan incluso con Facebook, porque Facebook sí tiene un sistema de reconocimiento facial que quisiera seguramente el FBI, la CIA y la KGB y todos, y le dice Facebook, pues es que, pues sí lo tengo y te lo puedo pasar, solo que para que a ti te funcione, requieres esto, y entonces le dicen todo lo que implicaría en asuntos de cámaras, de tecnología, entonces el gobierno dice, ok, no es el camino, es decir, no tenemos para sacar las cosas, y entonces a alguien se le ocurre decir, ok, pues probablemente en el SAT no están registrados todos, en el banco no están registrados todos, pero sí tenemos, o sea, todo mundo tiene un teléfono celular. Entonces, vamos a tomarlo ahí. Entonces dicen, ok, ese, o sea, parece que fuera como la solución, la panacea, lo proponen, sale en Express, lo aprueban y seguramente alguien decía, esto va en contra de los derechos humanos. Y entonces, ahora conectando puntos, pues me cae el 20, Juan José, yo te decía la semana pasada, bueno, ¿por qué? Y lo voy a decir así, ¿por qué chingados Macedonio no entrega sus estados de cuenta de enceros y se quita de pedos para que le regresen la candidatura y ya no haya bronca? Y, no va y hace una manifestación y toda pues ¿qué crees? Que mientras está la manifestación, se está votando, se está proponiendo, se aprueba y en cuanto se aprueba, ¿qué dice Macedonio? Vámonos de regreso a Guerrero. ¿Coincidencias? ¿Casualidades? No, no, no. Lo único que muestra, antes de caer al punto de la cajita, que me encantó el ejemplo, lo único que muestra, pues es que Morena, sus políticos, los que nos representan en este momento, no son iguales, son peores. O sea, realmente tiene una forma de hacer una política muy puerca, muy cochina, de muy bajo nivel. Y no con esto estoy justificando al PRI ni al PAN, pero a mí me llama mucho la atención que este padrón de telefonía móvil, el cual ya fue aprobado y de llevarse a cabo, pues realmente sí vulnera la seguridad de todos, porque regresando al tema de la cajita, que bien me gustó mucho el ejemplo, ellos tienen la copia de la llave porque te van a proteger, pero ¿quién no te dice, aparte de que, como bien dices, puedan hacer mal uso, le puedan robar la cajita al gobierno? Pues ¿quién no te dice que en lo que tú te sales, ellos se meten a tu casa con el pretexto de que van a protegerla y van a cuidarla y se enteran, pues, de cómo está tu casa, de qué color está, qué tienes en los cajones? Vamos, se meten hasta lo más profundo de tus datos. A mí lo que me llama la atención, Claudio, es que este presidente odia mucho, muchísimo a Felipe Calderón, pero pues parece que lleva a cabo los planes de Felipe Calderón. Eh, ¿Qué fue lo primero o una de las primeras cosas que juzgó de Felipe Calderón? La militarización. Bueno, ahora la militarización está en todos lados, en todos. Cosa que a mí no me gusta meterme realmente. Yo, como te he dicho, yo siempre expreso
mi respeto a las Fuerzas Armadas, y pues no queda más que servir, es uno de sus objetivos, servir a la nación y servir al presidente como comandante mayor. Pero Felipe Calderón, él, no sé si recuerdes, en el 2008 más o menos, lleva a cabo el Registro Nacional de Usuarios de la Telecomunicación, lo cual en el 2011 lo dieron como algo fallido porque el mismo gobierno declaró que fueron vulneradas sus bases de datos por el mercado negro. Entonces, en ese momento, los partidos de oposición, básicamente PRD, donde estaba López Obrador, pegaron el grito en el cielo. Y en esta ocasión lo hicieron, por cierto, solamente lo aprobó la iniciativa y la propuesta de ley y la puesta en vigor Morena y sus partidos aliados. Y en esta ocasión, pues yo vuelvo a lo mismo. No sé si tú en algún medio de comunicación o en alguna mañanera que preside López Obrador nos cuestionaron como ciudadanos si estábamos de acuerdo o no, como fue cuando se supone iban a enjuiciar a los presidentes, que pusieron hasta módulos en diferentes partes de la ciudad y en diferentes estados para recabar la información si tú estabas de acuerdo o no. Ahora, como dices tú, uniendo puntos, pues ¿qué tendrá que ver esto con la ampliación del mandato de Arturo Saldívar? Bueno, ¿qué es lo que hace la Suprema Corte? Es la máxima instancia donde pues él, ya no hay organismo más arriba donde ellos puedan tomar una decisión a favor o en contra de si se lleva a cabo algo que viole la justicia, algo que viole la Constitución, algo que sea fuera de la legalidad. Pues bueno, algo debe de haber. Algo debe de haber que López Obrador se está protegiendo hasta el 2024, que es cuando Arturo Saldívar dejaría el cargo. Algo debe de haber que le conozcan a Arturo Saldívar, y algo debe de haber en los planes de López Obrador para que, en dado caso que cualquier propuesta constitucional o cualquier manifestación de desacuerdo que tenga Morena, pues la Suprema Corte de Justicia pues tenga que ver o votar o tomar una decisión pues a favor de las decisiones que benefician a Morena. ¿Qué es lo peligroso de todo esto? Pues simplemente lo peligroso es que en medio de todo esto, Claudio, pues estamos los mexicanos. Y poco a poco estamos viendo que si un país donde el presidente, lejos de tomar decisiones en 2 años que beneficien al pueblo y que tú como ciudadano lo veas, porque al final, una de las cosas como ciudadanos que tenemos que ver es que las decisiones que tomen los gobiernos, pues se refleje o en tu bolsillo, o en tu seguridad, o en la creación, si no de empleos, creación de nuevos negocios. Entonces yo quisiera preguntar a los que estamos viendo este programa si en 2 años pues nos hemos beneficiado en que los precios de la canasta básica bajen, los precios de los energéticos bajen, que tú y yo y cualquier persona tengamos la facilidad de que si no nos va bien en nuestro trabajo, porque los sueldos o los trabajos son mal pagados, podamos tú y yo emprender, y en base de ese emprendimiento tengamos estímulos fiscales que nos ayuden a seguir generando trabajo, ¿no? Lejos de eso, si tú lo ves fríamente, Claudio, como ciudadanos, estamos viendo un gobierno que se apoya más en los militares, que lo utiliza para todo, y que los militares o las Fuerzas Armadas, por lo menos los cargos más elevados, se están viendo beneficiados económicamente y en puestos de poder cada vez más representativos, por un lado. Por el otro, lejos de vernos beneficiados en las vacunas,
o en la prevención del COVID, pues estamos viendo cómo poco a poco se van posponiendo las fechas y vamos viendo en el día a día que lejos de tener una inversión sólida, robusta en vacunas, estamos acudiendo a lo que los países nos puedan dar. Y pues por último, la seguridad en nuestras ciudades en particular, siento yo que se va viendo más agresiva, se va manifestando de una manera más fuerte y que los grupos de poder, como son los cárteles o las organizaciones criminales que hay aquí en México, se van apoderando de más territorio. Entonces, estamos viendo que este presidente, yo desde mi punto de vista como ciudadano, se va protegiendo más a que si pierde el control o no tiene la mayoría que él busca en estas elecciones, entonces sea a golpe de voluntad y a golpe de sometimiento. Y estoy cuidando mucho mis palabras porque no quisiera yo decir que es un gobierno que va buscando el autoritarismo, pero sí en los hechos se va viendo que va buscando cada vez más el control de la ejecución de las ideas de un solo hombre. Y para terminar y darte la palabra en este espacio, eh, pues qué coincidencia que a la vez de que se fortalece con el ejército, a la vez que con el Poder Judicial trata de formar este juego, eh, pues trata de destruir las instituciones que sirven como contrapeso. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Es muy interesante ver cómo en estas elecciones se van acomodando las situaciones porque en caso de no tener la mayoría que él busca para hacer cambios robustos por medio de la Constitución, entonces vamos a ver a un López Obrador cada vez más incompetente y cada vez más aliado de llevar a cabo por la fuerza su voluntad, Claudio. Efectivamente, y Juan José, justamente tomaste o iniciaste con el tercer punto que yo quería tomar para llevar al hilo todo esto y por supuesto relacionarlo porque está completamente relacionado con lo de Arturo Saldívar, porque efectivamente tenemos un antecedente del Renault en 2009, perdón, que pues se empieza a tomar cierta información de un padrón de personas que se encuentran registradas en telecomunicaciones, pero que como bien dices, lo tienen que quitar, o sea, lo tienen que echar para atrás, primero porque hubo una vulnerabilidad, pero Ajá. segundo porque no había una forma ni nadie que lo pudiera administrar de una manera correcta, que ese es un punto que habrá que retomar. Vamos a acordarnos que antes ya había habido también una intención de hacer un padrón que estaba relacionado con los vehículos, ¿te acuerdas? Hay mucha gente que tiene vehículos, lo tienen, Oh, sí. ahí iba todo muy bien, pero también se hablaba de violentar los derechos humanos, el derecho a la privacidad, una serie de cosas, pero pues ahí se echó abajo porque la persona que estaba haciéndose cargo de este padrón, pues resultaba que había sido una persona relacionada con el régimen dictatorial, ¿no? En Sudamérica. Entonces, claro que estas dos iniciativas son de la oposición de López Obrador, ¿no? Es decir, uno fue del PRI, el otro fue del PAN, pero pues era todo eso contra lo que él estaba luchando. Hoy casualmente toma esto. Solo quisiera poner un este tercer punto, que hay una relación que me llama la atención y que me puede brincar, porque de ahí lo voy a relacionar con lo de Arturo Saldívar, ¿no, José? Hace 3 meses, justamente iniciando el 2021, Morena sale diciendo y hablando que con estas eh, ataques al INE y queriéndolo echar por abajo y diciendo que no funciona y que no sé qué, hay un asunto, dice, su tarjeta para votar no cumple los requisitos que deberíamos de tener para la identificación, porque sirve para eso, para votar. Pero como el INE ya es obsoleto, ya lo vamos a tirar, entonces tampoco lo necesitamos y entonces tenemos que buscar una nueva forma de identificar. Necesitamos una cédula de identificación que, fíjate, retoma lo que había solicitado Olga Sánchez Cordero 2 años antes, pero
después de que dijo Sánchez Cordero, por aquí no es el camino. Queremos una cédula de identificación fiscal, de identificación personal, que esté relacionado con el padrón fiscal, con los bancos, con todo, mediante datos biométricos. Es decir, en una tarjeta deben estar los datos biométricos, pero el control, ahí fue el error que tuvo Morena, dice, el control lo va a tener Morena, o sea, como partido político. Entonces, No. pues le dijeron, o sea, ¿tú como por qué? Si tú eres un partido político, si no tienes instancia, no tienes gobierno, no tienes poder, no tienes figura jurídica ante ninguno de los tres poderes, o sea, eres solamente un partido político, no tienes por qué tener el control de ninguna cédula de identificación. Y Así entonces, es. pues bueno, afortunadamente para este tipo de situaciones, Morena está llena de personajes que son unos idiotas y que abren la boca porque la tienen conectada al culo y entonces dicen estupideces como no. Y entonces dicen, es que nosotros tenemos, porque hay un convenio con la Sí, empresa que tiene la cédula de identificación personal, que lleva ya, que tiene los poderes en Venezuela y en Cuba, y que mediante esa cédula llevan a cabo también las votaciones. Y entonces es cuando le dijeron, pues ya entendemos por qué quieres tener esta cédula, porque teniendo tú el poder de los datos biométricos, pues en cualquier momento, y claro, esto ya es una mera especulación o una consecuencia de tener esta cédula, tú pudieras decir, ok, sabes que voy a votar, y cuando llegas a la casilla te dijo, no señor, usted ya votó y aquí está la prueba, porque en sus datos biométricos que están relacionados con nuestro padrón electoral, usted ya votó. No, no he votado, sí ya votó, y aquí está porque el único control. Si ese control lo tiene el partido Morena, pues entonces, ¿cuáles pudieran ser las intenciones de que haya una nueva cédula que no esté relacionada con el INE, sino con la identificación, pero con los datos biométricos como respaldo, y etcétera? Entonces, ¿qué pudiera hacer que esta manera de recabar los datos mediante su padrón de líneas móviles, pues pudiera servir en un futuro para esto? Y entonces, ¿dónde viene la relación? Primero, yo te puedo decir que no hay ningún riesgo ahorita, porque efectivamente lo sacaron express, ya rápido, vamos a tenerlo, después vemos cómo le hacemos. Después vemos cómo le hacemos significa, Juan José, que es prácticamente una tarea colosal, porque, bueno, yo como empresa de telecomunicaciones tengo, vamos a decir, 10 millones de líneas telefónicas con 10 millones de personas, suponiendo que nada más tuviera una persona una línea. sí, Yo tengo los datos y claro que te los puedo dar, porque si así lo marca la ley, te los voy a dar. ¿Sabes qué necesita el gobierno para poderlos leer e implementarlos en un sistema? Lo que les dijo Facebook. Es decir, una infraestructura tecnológica que tiene un costo y que, pues, por el momento, hoy, el gobierno nos ha dicho que no tiene para comprar. Entonces, déjalos que digan que sí. Pero segundo, hay otra cosa que es importante con lo que la cuarta transformación está peleada, Juan José, que es que necesitan gente capaz y preparada para poderla operar. así Entonces, es. yo ahorita lo que te puedo apostar es que de aquí al 2022 que tienen para implementarle, para que funcione, no va a pasar nada, porque no tienen la capacidad ni la preparación, ni la infraestructura, ni los conocimientos tecnológicos ni técnicos para echarla a andar. Y por supuesto eso no va a poder prosperar, no pasa nada. Si tú no tienes un teléfono hoy de última generación que tenga reconocimiento facial, que puedas poner tu huella y tu bla, 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 y no has ido a la empresa telefónica que hoy a saber son AT&T, Telcel, eh, Unifón, que no sé si exista todavía, y Virgin creo que desapareció de México ya hace tiempo. ¿Cuál me queda? ¿Algún Movistar, Movistar? Si son 5, ¿te gusta que haya 5? 6, si llegara a haber alguna nueva. Es decir, ¿qué implica para el gobierno obligar a que esas 5 empresas hagan forzosamente que todas las personas vayan a sus sucursales a dar sus datos biométricos si es que no los tienen antes? Es decir, nuevamente eso implica caos, porque, pues, a ver, atiende al mismo tiempo a 120 millones de mexicanos en las poquitas sucursales que tengan
todas estas empresas para poder dar atención a esta situación. Es decir, es algo que no va a funcionar porque no hay forma de que funcione. Claro. Nació muerta la ley. ¿Pero por qué la tienen? Bueno, porque efectivamente, ¿a qué me suena a mí que hayan solicitado la creación de un artículo transitorio para extender el mandato del presidente de la Suprema Corte, donde también, y eso yo le pediría a nuestros amigos que nos escuchan, que son abogados y expertos en el tema, según yo, un artículo transitorio no puede echar por debajo un artículo constitucional. El artículo constitucional debe ser más grande y debe tener más poder. Entonces, el transitorio no aplica, simplemente no aplica, pero ya lo veremos esta semana porque, pues, como yo lo estoy pensando, siendo un ignorante del derecho, como simplemente un diseñador que analiza las cosas, pero que, pues, tengo idea de que el transitorio no puede ser superior a este, pues yo me imagino que en estos días los jueces de la Suprema Corte, de todo el circuito y algunos otros abogados importantes que saben del asunto, pues podrán decir y sabrán que esto es anticonstitucional, no pueden echar. ¿Pero por qué lo quieren hacer? Bueno, pues porque seguramente se están tratando de curar en salud y ya están viendo que las próximas elecciones, ya nos los dijo nuestro profeta Alfredo Adame, no van a ganar la mayoría, entonces ya están viendo de qué manera agarro. A ver, me voy a ir al Tribunal Electoral, no va a pasar. Entonces me voy a ir a la Suprema Corte y entonces no va a pasar. Entonces me tengo que ir al presidente de la Suprema Corte. Ahí tiene que pasar. O pasa o pasa. Entonces, ¿qué hago? Pues te amarro. Claro. Y entonces de aquí al 2024, donde solamente puedo ganar y mantener el poder de la Cuarta Transformación mediante control, mediante tengo todos tus datos y te amago, donde puedo generar una base electoral más fuerte, solamente lo puedo hacer si te tengo a ti de aquí al 2024. Entonces, por eso extiendo las cosas. ¿Qué me preocupa? Justamente eso, el camino que tal vez no queremos que recorra México es el del autoritarismo y el control absoluto, que tendrá una muy delgada línea con una dictadura. Y dos, yo no sé si de verdad la manera en la que se dio a conocer esto de un presidente que finge demencia y, ay, ayer me enteré que hubo una propuesta de ley para esto, pero me parece bien, sea la adecuada para un presidente que está hablando de superioridad moral, de que son diferentes, de que está buscando un cambio, cuando, bueno, sí está buscando un cambio, pero un cambio al autoritarismo. Pues mira, para dar mi conclusión, Claudio, está más que claro. Pone en un tuit José Ramón Cosío. José Ramón Cosío es un ministro en retiro, miembro del Colegio Nacional, investigador del Colegio Mexicano y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Y él pone, respecto a los registros biométricos, que debemos recordar que el artículo 16 constitucional dispone que las personas tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales y las únicas excepciones son la seguridad nacional, el orden público y los derechos de tercero. ¿Qué quiero decir con esto, Claudio? Pues simplemente que aparte de lo que tú estás comentando, tú y yo como ciudadanos, por ser algo anticonstitucional, tenemos todo el derecho, porque así también nos lo brindan las leyes mexicanas, de poner un amparo. Entonces, va para largo, como bien dices tú. Segundo, uniendo puntos muy sencillos, simplemente, si estamos hablando de que tiene que ver esta iniciativa con la Constitución, entonces, ¿por qué darle 2 años más a Juan Arturo Saldívar, donde él representa, bueno, no él preside el organismo que decide o que puede de alguna manera no modificar la ley o la Constitución, pero sí permitir que bajo ciertos atributos se pueda llevar a cabo esas modificaciones o normativas? Ahí está la clave. Simplemente López Obrador, como siempre, por su forma de actuar, nos indica que es capricho. El problema y el riesgo que hay es qué van a hacer con esos datos donde tú y yo vamos a ser vulnerables. ¿Vulnerables a qué? A las decisiones de unos pocos
y a las decisiones de las personas que tienen el poder. ¿Para qué? No lo sabemos. Lo que sí es un hecho es que ese tipo de información puede servir para cosas muy buenas, pero también para cosas muy malas, como ¿para qué? Pues simplemente para amenazar, extorsionar, sacar tajada política, ver sectores vulnerables, ver programas, ver muchísimo tipo de situaciones que por desgracia, por lo que viene haciendo este gobierno hasta el día de hoy, pues todo indica que ni le sacarían provecho y que serían otros que sí tienen coco, que sí podrían hacer uso de esa información, los que serían beneficiados. Y para terminar, Claudio, pues simplemente no se nos olvide que todo este tipo de situaciones, ya lo hemos mencionado desde mi punto de vista, Claudio, son situaciones de impacto mediático, de situaciones que por desgracia utiliza López Obrador, desde mi punto de vista, para desviar la atención de asuntos importantes como son pues la economía, que pues cada vez se deteriora más, de esa situación tan frágil que hay todavía con respecto al COVID y con la incapacidad de no reactivar la economía en México. Entonces, ¿a qué apela López Obrador y toda la comitiva y todas las personas que les encanta estar de lambiscones? Pues al escándalo. Bien, tú acabas de decir con Salgado Macedonio, eh, simplemente en lo que ellos hacían estas iniciativas, promulgaban este tipo de leyes, pues nos distraían. O sea, ¿a qué quiero llegar? Pues estamos en tiempos de épocas electorales, Claudio, y pues simplemente son cuestiones mediáticas. Nosotros como ciudadanos a lo que tenemos que estar muy atentos es a que no gane Morena. Realmente esa es la situación en la que tenemos que estar. Y que no gane Morena no quiere decir que apoyamos al PRI o al PAN, es simplemente dejar esos contrapesos, porque entre ellos no van a dejar que tenga ni uno ni otro el poder absoluto. Y pues estar muy atentos porque de llevarse a cabo esta iniciativa donde sí realmente se vulneran nuestros derechos y nuestra privacidad, entonces realmente ahí sí no sabemos a qué pueda desembocar, Claudio. Entonces, vamos a estar atentos. Simplemente quiero hacer una observación final porque va muy de la mano, uniendo puntos desde mi perspectiva, el que López Obrador es una persona que actúa en base a la víscera, a la emocionalidad, está en contra de todo lo que signifique desarrollo. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Y con esto termino, Claudio, si tú quieres hacer una ampliación del tema. Se me hace incongruente que de la propia voz y palabra en la mañanera el presidente López Obrador indique que no se va a vacunar al sector privado de salud, como son los médicos, los dentistas, por el simple hecho de ser privados, y que diga que se tienen que aguantar hasta que les toque, a mí se me hace algo muy mísero. O sea, simplemente ellos también están llevando a cabo un apoyo directo o indirecto en esta pandemia. Es una pequeña muestra de botón de lo que es López Obrador. Deberíamos de vacunar a ese personal, deberíamos de apoyarlo indistintamente si es del sector público o privado e indistintamente si cumplen o no la edad. Tenemos, y él tiene la obligación como representante de todos los mexicanos de protegernos. Entonces, ¿por qué por un lado le niega la vacuna a los médicos privados y por el otro lado les exige que, aunque sea anticonstitucional, que le den todos sus datos? Entonces, hay que estar atentos a eso, Claudio. Y con esto me despido. Te mando un fuerte abrazo. Como siempre, te agradezco el que me permitas participar. Y pues bueno, simplemente vamos a ver qué pasa en la semana, Claudio.
No, pues Juan José, con esto despedimos, cerraste perfectamente bien. Pues sí es lamentable que el presidente esté utilizando las mañaneras para hablar de este tipo de situaciones cuando está hablando de la inclusión y de todo, pero ya, o sea, lo dejamos, lo cerraste muy bien. Y pues al contrario, Juan José, feliz episodio número 50 de Sí, Conectando Puntos que inició hace casi un año y que pues digo, tú agradeces y agradeces, pero la realidad es que el agradecido soy yo cuando se me ocurrió hacer esto, la insistencia de invitarte pues es evidentemente por la visión y la forma en la que tienes tú de ver las situaciones, las cosas que ocurren. Pues te lo dije, si estás publicando todo lo que publicas en tus redes sociales, con ese análisis crítico, con esa visión reflexiva, con esa profundidad, pues lo que a mí me interesaba era que el programa lo hiciéramos juntos. Entonces no es de agradecerme, sino pues, también de agradecerte a ti que hayas aceptado y que estemos hoy justamente haciendo 50 episodios. Así que felicidades y gracias a ti por haber aceptado y por el camino que nos pueda esperar por delante. agradezco tus palabras, amigo, de veras. No, no, de todo corazón. Amigo, te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana si Dios nos lo permite. Hasta la próxima, que estés muy bien, un abrazo.